en una sola palabra. Familia. Compasión. Para mí, hogar. ¡Bacán! Sí, yo creo que me voy a permitir usar dos. Gracia y comunión. Esas dos palabras la definen. Lo que la vuelve única o especial es el hecho de que acá hay mucho sentido de familia, hay mucha hermandad, hay mucha comunión y eso me encanta mucho. Es realmente impresionante ver cómo la gente se puede amar y cuál es la incondicionalidad de este amor entre nosotros. Familia. Lo mismo que dije antes, como que familia es lo que la hace única. Primero yo creo que los pastores. Y después la adoración. Creo que nos ha tocado estar en otra iglesia, pero acá la adoración es increíble cómo te lleva a la presencia de Dios. Ver que puedo confiar en mis hermanos, ¿cachai? Que puedo sentirlos como mi familia, que puedo sentirlos como él de verdad me ama. Como que se puede sentir ese amor de familia, de fraternidad, así como es como una cuestión heavy de decir como esta es mi familia y creo que eso la hace única. Es como el verdadero amor que se siente, el apoyo que me han entregado es un montón, es gigantesco. Y esa cuestión para mí es como esta es mi iglesia, única en eso. Los grupos caseros que marcan mucho la convivencia, la comunión entre los hermanos. Se establecen buenos y fuertes lazos entre las personas. Eso yo creo que es una característica única de la viña. Lo que para mí hace único a la Viña San Bernardo es que hay gente que es real, que no quiere aparentar estar bien, sino que cuando uno está mal, uno puede decir como me siento mal y la gente te puede acoger, o que simplemente como la gente se muestra tal y cual es. Si decimos un chiste que es un poco raro, nos reímos igual. Si el pastor sale con una talla fome, nos reímos igual, y son cosas que me gustan, que tienen que ver más con el ser real como persona. La diferencia de la viña es que se vive, se practica en forma simple, sencilla, llevadera, en que podamos ir cambiando. Mira, por eso me fascina escuchar la palabra de Dios, porque yo digo, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy día? ¿Qué me vas a enseñar hoy día? Y la verdad, conociendo tanto de la Biblia, de la palabra de Dios, ahora lo conozco de cerca, lo vivo, trato de vivirlo y me es simple, no lejano. También los pastores para nosotros son como unos papás y personas que de verdad nos han guiado a mis padres y también se ve reflejado el amor de Dios en ellos. Y también el ámbito de ser familia, a mí me encanta ser la iglesia, donde tú puedes acercarte a una persona y esa persona sea muy amable y te haga sentir en familia. Yo cacho que una de las razones por qué mucha gente se queda es porque somos familia. Que más allá de la adoración en la iglesia, en el templo, la adoración nos enseñan y la practicamos, que sea con todas las acciones de nuestra vida, no solamente el canto y el momento de estar adorando, sino que sea en el trabajo, que sea en la escuela, con los amigos. Esa característica es vital aquí en la Viña San Bernardo. Me quedé en la Viña San Bernardo porque fue el primer lugar que me recibió como una familia. Fue el primer lugar donde encontré gente que me amaba como Dios los mandaba a amar. Fue el lugar donde yo conocí el perfecto amor de Dios. Es porque esta iglesia siempre se ha planteado como una iglesia hospital, donde hay mucha gracia y misericordia y tiempo para recuperarse. Y decidí quedarme porque recuerdo que yo venía, pero yo decía, no, es que realmente como no soy como parte, la gente no me conoce. Y un día que estaba a punto de irme,
Me acuerdo que llegué a la iglesia y alguien me abrazó muy fuerte. Ustedes pueden deducir quién fue esa persona. Y vino otra persona y me dijo, qué bueno que estés aquí, Bastián. Y se acordó de mi nombre. Y me acuerdo que eso a mí me marcó. Y fue como, realmente la gente me conoce, realmente como no soy un número, no soy un asiento. Yo dije, ok, me gustó la iglesia, me quedé un tiempo, luego me di cuenta de que se convirtió en una familia. Yo me quedaba en la casa de toda la gente, de los Gurria, de los Sandoval, en la casa del pastor, en la casa de David Andrade, y pasaba de casa en casa y toda la gente siempre me recibía como un hijo. Entonces finalmente la iglesia no solamente se transformó como en un lugar donde adorar a Dios, sino que también en una familia. Y por eso creo que fue la razón más grande de la por qué me quedé. La viña vino a ser como un remanso de paz para todos nosotros los 5. Así que por eso, por la característica de hospital que tiene, por eso nos quedamos. Yo siempre fui a la iglesia de chiquitito, pero cuando llegué, el primer día que llegué, el pastor llegó a abrazarme. Llegó, me abrazó, me dijo hola y la cuestión, y así como, él el pastor, ¿cachai? Esa cuestión como que me rompió el corazón, así como, oh no, esto como que no va conmigo. Y al final lo que pasó es que me quedé porque sentí la familia al tiro, como ese amor fraternal, ese sentimiento de pertenencia en un lugar, lo sentí en ese instante. Fue como, ¡pah! Como, acá me siento bien, acá me siento libre, acá me siento que puedo ser quien soy. Todo me gustó, lindo, precioso, y me impresionó, me impactó la forma de alabar, la libertad. No solamente ser un permanente hospital, sino que rehabilitar a las personas y que esas personas se conviertan en doctores médicos de otros. Y eso en realidad yo creo que a muchas personas les encanta, la característica de gracia y misericordia que se da. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, que es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, iremos a vivir. Cielo nuevo, tierra nueva, iremos a vivir. Saltando, así sábanos, gritando todo el tiempo. Bueno, la historia de la Viña de San Bernardo se remonta a ya 12 años atrás. Fue una visión que surgió en el corazón de Roger hace muchos años, el pastor de la Viña de Las Condes. Donde Javier y yo éramos pastores asociados y Dios nos llamó a cuidar a un grupo de personas que venía todos los domingos a la Viña de Las Condes, a cuidarlos, a venir a sus grupos pequeños, a conocerlos. Nuestra relación con las personas que venían desde San Bernardo a Las Condes fue casi inmediata y poco a poco nos fuimos entretejiendo con ellos. Y así fue como se fueron creando lazos de amor con este grupo de hermanos que en un bus se organizaban y venían todos los domingos a Las Condes. En un principio partimos con un grupo casero que después se convirtió en 2 y más tarde en 3. Estaba, recuerdo, primero en la casa de Julio y Anita, luego vino Manuel y Rosana, en la casa de Manuel y Rosana estuvimos, y también en la casa de Polo y Pía. Esos fueron los primeros 3 grupos caseros que se iniciaron y que de alguna manera constituyeron la base de crecimiento de lo que más tarde sería la Viña de San Bernardo. Nuestra iglesia partió un domingo 22 de octubre de 2006. Empezamos a funcionar inmediatamente en la escuela Marcela Paz, un colegio municipal que nos prestó su casino y teníamos que armar y desarmar. Y nos sorprendió porque nosotros orábamos, teníamos más o menos unos 30 personas y yo dije, Señor, si vienen los mismos 30, yo feliz. Pero en la primera reunión Dios nos sorprendió. De hecho, la iglesia partió en su primera reunión con 60 personas y desde ahí seguimos creciendo solamente. Y nuestra gente, nuestros líderes se esforzaban por acoger, por recibir, por amar. Y desde el principio la iglesia fue marcada por este sentido de acogida. Las personas, era inevitable que se sintieran amadas. Llegaban y desde la puerta Martita Gómez les recibía con un abrazo cariñoso, un besote grande y les daban la bienvenida aunque no les conozcan. Y eso
era fantástico. Recuerdo que las primeras 11 del Bienvenidos a la Viña que hacíamos, siempre preguntábamos ¿por qué te quedaste en la Viña San Bernardo? Y la mayoría decían por el abrazo Martita. Y eso es increíble, porque lo que hace una persona acogedora, lo que hace una iglesia acogedora, muchas veces es lo que hace que gente no solamente vengan a la iglesia, sino se queden en ella. Desde el 2006 tuvimos, siempre fueron grupos caseros, que eran un énfasis más bien familiar, de pastoreo. Era muy lindo, muy íntimo, pero en medio de todo eso vimos a varios líderes bastante cansados y algunos que les costaba crecer en los grupos pequeños porque se sentían bien. Entonces, el pastor Jamie organizó, como siempre, estos eventos de plantación de iglesias. Y en ese evento en particular vino un invitado de Estados Unidos. Un hombre que se llamaba Phil Chorlian, que habló acerca de los grupos pequeños en estos seminarios de plantación de iglesia. Y a nosotros la visión nos hizo mucho sentido de hacer una transición de grupos caseros a grupos pequeños. Y los grupos pequeños consistían principalmente en grupos que tenían que ver más bien con el discipulado, con la capacitación de personas en diferentes áreas. Y el Señor nos dijo que necesitábamos abrir más grupos pequeños. Ese año abrimos 12, grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de jóvenes, grupos de parejas, un discipulado, la iglesia de niños también estaba dividida en grupos pequeños. Producto de esa capacitación se profundiza no solo en la comunión, sino también en que la gente puede servir de una manera más eficaz. Actualmente tenemos prácticamente al 80% de la iglesia involucrado en grupos pequeños, lo cual para nosotros es realmente una victoria, y damos gloria a Dios por eso, porque en realidad los grupos pequeños son la base, son la sangre de la iglesia. Siempre decimos, si tú estás en un grupo pequeño, realmente estás siendo parte de la Viña San Bernardo. Nuestra fundación nació hace 4 años atrás y surgió como una pieza del rompecabezas que nos faltaba, porque en nuestro corazón siempre estuvo el servir a otros. Y cuando nos vinimos a San Bernardo estaba claro el que Dios quería que nos involucráramos con el necesitado. Salíamos al comienzo en el bus de Julio y Anita a repartir café a los hospitales, dar ropitas secas en el invierno, calcetines secos a las personas que están en situación de calle. Entonces así fue creciendo se instaló en nosotros la necesidad de atender al necesitado, tanto a los que estaban dentro de la iglesia como a los que estaban afuera, sin una necesidad proselitista. No es que tengas que venir a mi iglesia para que yo te ayude, sino como una expresión del amor de Cristo en nosotros. Y cuando hicimos la personalidad jurídica de la iglesia, el abogado nos dijo, y ustedes podrían hacer también una fundación. Y a nosotros, después de pensarlo un poco, nos hizo mucho clic el pensar en que podemos hacer una fundación como una parte mucho más intencionada, una instancia mucho más intencionada de involucramiento con la comunidad. El 2014, en diciembre, ya se constituyó la Fundación Viña San Bernardo y desde entonces hemos visto cómo Dios nos ha traído ciertas necesidades sociales contingentes que hay en nuestra comunidad para que nosotros las atendamos. Y ha sido una bendición el poder abrirnos a la comunidad y decir, hey, los cristianos estamos aquí y somos un brazo de amor. Estamos haciendo esto de servir a las personas con el amor de Cristo de formas muy concretas y llevarles una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, compartir el Evangelio con ellos de una forma muy práctica. Y eso es lo que hace la Fundación Viña San Bernardo. La visión de la iglesia es que queremos ser una iglesia joven, contemporánea y relevante. Que caminemos en la palabra de Dios y que seamos una instancia de restauración y amor para nosotros, para los que asistan a nuestra iglesia, pero también más allá. Queremos que el mensaje del Evangelio llegue a todos los que están en nuestro sector, pero relevante a lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad. Por eso desde un principio nuestra iglesia no ha tenido solamente un énfasis hacia adentro, sino también hacia afuera. Tenemos la Fundación Viña San Bernardo, que
canaliza las inquietudes de la iglesia en materia social, y creemos así que la iglesia se forma como un nido de sueños para todos aquellos que tengan ideas que no solamente tengan que ver con nosotros, sino para bendecir a otras personas. Creo que eso es la visión de la Viña San Bernardo, y esto todo en un ambiente de adoración, donde la presencia de Dios se palpe y el amor de Dios se sienta a través de las personas que vienen. Amar a Dios y amar a las personas. El crecimiento de la iglesia va de acorde al crecimiento de las personas, y el crecimiento de la madurez en Cristo consiste en esto, en que Dios impacta mi vida y eso se refleja cada vez más en mi amor hacia los demás. Y yo creo que en eso hemos ido cambiando, hemos sido transformados como iglesia. Soñamos con un lugar físico que nos sirva para hacer todo esto que hacemos. Donde la iglesia esté muy viva todos los días de la semana. Nuestro desafío, nuestro próximo desafío en realidad, es tener un lugar propio. Han pasado 12 años de este hermoso desafío y todos nos sentimos incómodos de no tener casa propia. Yo creo que eso es el desafío que tenemos por delante. El cómo, Señor, nos das este lugar, este templo, que no va a ser solo un templo, que va a ser un lugar de amor y gracia para todo el que lo necesite. Un espacio que se va a abrir a la comunidad, que se va a abrir a los hermanos, que se va a abrir al que lo necesite para encontrarse con Cristo finalmente. Encontrarse con Cristo, sanidad, palabra, consuelo, encontrarse con recursos, encontrarse con una mano amiga, un abrazo, una sonrisa. Es tiempo de levantarnos y crecer. Crecer significa no solamente crecer en número de gente, sino crecer en amar, crecer en dar, crecer en servir, y todo eso es multiplicación. Creo que es el próximo desafío al que Dios nos está llevando, a un nuevo lugar, a nuestro propio lugar, donde podamos hacer que este nido de sueños se multiplique y que muchos más vengan y puedan recibir de lo que Dios nos está dando. Simplemente, yo creo que si yo tuviese que escribir a la Viña San Bernardo en una palabra, no podría. Pero yo diría que en dos puedo. Y esas dos palabras son amor y gracia. Somos una iglesia de amor y gracia.